Bienvenidos y bienvenidas a Política al Grano, el podcast en el que hablamos de política al calor de una buena taza de café. Sirve del tuyo que mientras te lo tomas, nosotros te explicamos un problema político de este país. Jorge, ¿qué café nos estamos tomando? Hoy nos estamos tomando un delicioso café de la variedad Chiroso. Ya nos volvimos adictos al Chiroso. Conocimos el Chiroso y ya no, fino el Chiroso. Este es un café que se produce en la finca Verdún del señor Francisco Calle en el municipio de Concordia a 1850 metros sobre el nivel del mar. O sea, tiene todas las condiciones. Además, es beneficiado en un proceso de lavado. O sea, tiene todas las condiciones para ser un café gourmet de altísima calidad. Recomiendo a todo el mundo que procuremos comprarle el café a nuestros caficultores que lo están produciendo, empacando y tostando en las propias fincas. Bueno, y sobre todo las recomendaciones de que prueben el Chiroro porque es una variedad que de verdad nos tiene bastante cautivados, es muy rico. Bueno, Jorge, hoy tenemos un invitado muy especial, Javier Gavilla, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, y vamos a hablar de un tema muy concreto que es el proyecto de ley que hay para cambiar la forma en que se calcula la factura o la tarifa de la energía eléctrica en Colombia, cómo se reparten los subsidios en Colombia en esta materia y en concreto, pues para que nuestros oyentes y las personas que nos ven a través de YouTube o nos escuchan en Spotify entiendan cómo es que nos cobran el servicio de energía eléctrica o la factura de la luz, como coloquialmente la gente la llama. Y además para que Javier nos ayude a entender qué es eso de la opción tarifaria. Entonces, vamos a empezar como dijo nuestra directora, como a hacerlo como coquito, como elemental, explicarle a la gente primero qué es lo que nos cobran en la cuenta de la luz, qué es lo que nos cobran y cómo se fija ese precio que nos cobran, cómo se define a cómo es que nos van a cobrar, así como a uno le dicen un kilo de papa vale tanto, aquí el kilovatio hora, qué es el kilovatio hora y cómo dicen a cómo se lo cobran a uno en la tarifa, porque empecemos explicando esta cosa que tortura cada mes a todos los ciudadanos, cómo es que se produce. Correcto. Muy importante tener primero que todo claridad sobre dos conceptos. Uno, el costo unitario de prestación del servicio, que nos tiene en cuenta todo el proceso de producción de la energía antes de que nos llegue a la casa. ¿Por qué tenemos luz en la casa? Porque hay una generadora, porque hay un transportador que se llama transmisor, porque hay un distribuidor que es el que tiene las redes en el departamento y en la ciudad, porque hay un comercializador que es el que nos elabora la factura, calcula el costo sumado de todo ese proceso de producción y le agrega unas pérdidas, porque en la producción de la luz hay pérdidas de la subida de la generación a la red de transmisión, y hay otras pérdidas en la red de transmisión y en la red de distribución regional y en la de distribución local, más unas restricciones, de manera que con 6 componentes van a calcular el precio, unidad de valor, frente a una unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida de la luz? El kilovatio. Kilovatio es un concepto de potencia, la suma de todo lo que nosotros demandamos con todos los electrodomésticos que tenemos en el hogar, todo lo que consume energía del hogar. Pero usted dijo una cosa, Javier, que creo que vale la pena explicarlo. Entonces, cuando en la hidroeléctrica se genera 1 kilovatio, pero en el camino de pierde medio, a usted de todas maneras se lo cobran en el medio y pierde medio. Sí, claro. Quiere decir que se despacha una suma cierta de kilovatios para subir a la red de transmisión. Y esa misma suma debe ir a la factura. Pero como la energía es materia, como cuando va un carro adelante de uno en la carretera, donde van transportando ganado y sobre el piso hay acerrín y esa cosa. Cuando el carro se va transportando, le cae a los carros que van detrás, le cae la basura del acerrín. Asimismo es en la energía. Se pierde energía, que eso son pérdidas técnicas, y también hay una pérdida que es no técnica, que es la pérdida de lo que no se factura, porque hay fraudes, porque hay hurtos. Eso también lo pagamos. Quiere decir que
generación, más transmisión, más distribución, más comercialización, más esas pérdidas y más esas restricciones, nos da el costo unitario de prestación del servicio, el valor del kilovatio hora. Entonces, después de que nosotros hablamos de esto, lo que decimos es que el kilovatio hora es el mismo para todo el mundo, sin aportar el estrato. Pero además, ahí vienen como el tema de los subsidios. Usted puede explicar por qué es que unos pagan más por el kilovatio que otros, o cómo es la cosa, todos pagamos lo mismo. Expliquemos esto. Costo unitario de prestación del servicio es la suma de todos los costos de todos los empresarios del proceso de producción del kilovatio hora. Y tarifa es ya tener en cuenta cuál es la condición de los usuarios por capacidad de pago que se define de acuerdo al estrato en el que estén en su ciudad. Entonces hay 6 estratos. De ellos, 1, 2 y 3 se llaman estratos pobres y tienen derecho a un subsidio. Eso ya es tarifa, o sea, costo unitario menos un descuento por subsidio. Pero ¿de dónde sale la plata para los subsidios? De acuerdo con la Constitución, hay 2 fuentes para recoger recursos para los subsidios. Una fuente es el presupuesto general de la nación, hablando de energía eléctrica y de gas combustible. Y otra fuente es la de los usuarios solidarios, que son los estratos 5, 6 residenciales, los usuarios industriales y los usuarios comerciales. Se suma lo que se recoge entre los usuarios y lo que queda faltando lo tiene que poner el gobierno nacional. ¿Para qué existen los subsidios? Aprovechemos el tema. Para, como lo dice la Constitución, para que las personas de menores ingresos puedan pagar los consumos básicos de sus necesidades. Javier, entonces, para concretar esta idea, nosotros tenemos un valor X por kilovatio hora. Vamos a poner una cifra. ¿Cuánto vale el kilovatio hora en Colombia en esto? En EPM es de 886 pesos el kilovatio. Y ese kilovatio es igual, si usted es de estrato 1 es de estrato 6. Claro. Pero el de estrato 6 paga un valor adicional, el de estrato 5 también. Y el de estrato 1, 2 y 3 recibe una ayuda para pagar ese kilovatio. Sí. El de estrato 4 paga lo que llamamos la tarifa plena, la tarifa normal. No paga los de costos ni se le subsidia a nadie. Y los industriales y los comerciales también aportan para el subsidio. Pero la mayor parte, quien cubre ese subsidio entonces es el Estado, la nación o... Yo digo que el mayor aporte lo hacen los usuarios. Hay un déficit anual que suma alrededor de 3.600.000 millones de pesos. Se calcula que lo que el gobierno nacional, el presupuesto general de la nación, para completar lo que requieren los usuarios de estratos 1, 2 y 3, para que tengan la totalidad de su subsidio, son 300.000 millones de pesos mensuales. Pero la mayor porción ha sido recogida entre usuarios residenciales 5 y 6 y los industriales y comerciales. Yo calculo que el 60% de lo que reciben en subsidio los estratos 1, 2 y 3 son de solidaridad de los mismos usuarios. Y el 40% es lo que pone el presupuesto general de la nación. Lo pone el gobierno. Ya, hasta ahí va muy claro. Creo que estamos aprendiendo la lección con mucha facilidad cómo es que funciona esto. Pero aquí vamos a una cosa que la que se ha mencionado, en estos días se ha mencionado, es una cosa que se llama opción tarifaria. ¿Qué nos deben la opción, qué debemos la opción tarifaria? ¿Qué estamos pagando la opción tarifaria? ¿Que el gobierno dijo que iba a pagar la opción tarifaria? ¿Que después dijo que no, que se le iba a cobrar a otros? ¿O que no nos explicas, Javier, qué es la tal opción tarifaria? Y yo interrumpo una cosa, porque no todo el tiempo se cobra, como que a veces aparece, a veces no aparece en la factura. Eso, ¿cómo funciona? Bueno, empecemos por reafirmar una cosa que acabé de decir. Los subsidios existen en la Constitución para que las personas de menores ingresos puedan pagar los consumos que atienden sus necesidades básicas. Lo que quiere decir que las tarifas en Colombia desde la Constitución de 1991 son tarifas impagables. La propia Constitución lo confiesa. Se necesitan los subsidios. De manera que las fórmulas de tarifas que se renuevan cada 5 años y cada 5 años se renuevan para mirar cuánto es la remuneración que se le va a reconocer a un componente. Ya dijimos que hay que remunerar al generador, al transmisor, al distribuidor y al comercializador. Cuando se realizan esas fórmulas y se incrementa la remuneración, resulta a pocos meses de expedida la resolución una evidencia de que hay
una cartera creciente en la empresa. Se notifica a la comisión reguladora y la comisión reguladora dice, hagamos una cosa. Como ese incremento está produciendo una lesión en la capacidad de pago de la población, hagamos una opción tarifaria para dar un plazo mayor para el pago del incremento que se acabó de definir. Yo digo, opción tarifaria es darnos plazo para pagar lo que no somos capaces de pagar. No lo vamos a pagar en un mes, en 2 meses, entonces nos lo clavan a 24, a 36 meses. Y una aclaración, Alejandro y Jorge, desde el año 2008, no desde el 2020, como lo ha venido mencionando mucho el ministro de Minas y Energía y en general el gobierno. Desde 2008 en Colombia estamos pagando opción tarifaria sin tregua. No hemos tenido descanso nunca en los usuarios de energía eléctrica en el pago de opción tarifaria. Es decir, a las tarifas impagables que se definen desde la época de los años 2000, estamos pagando no solo el consumo actual, sino un saldo de la deuda que se va acumulando. Eso es lo que se llama opción tarifaria. Si yo no me equivoco, Javier, si digo que me subieron la yuca 100 pesos, pero no soy capaz de pagar esos 100 pesos adicionales, entonces me cobran 50 y los otros 50 me los fían a un plazo determinado, me los van cobrando de a poquito. O sea, como que me presta plata, como que si me prestara plata a mí para pagar un incremento que no tengo con qué pagar. Y cuando vas por yuca nueva, a la semana o a los 15 días, la yuca puede que haya bajado, pero te tienen que cobrar ya no el precio de la yuca que bajó a los 15 días siguientes, sino que te están cobrando el saldo de lo que debes. Entonces cada vez estás más enredado, más entrampado. Lo digo, la opción tarifaria es una trampa. Es una trampa contra la capacidad de pago de los usuarios. Sí, Javier, pues y esto que dices es como que pues porque se empieza a subir todos los meses, por ejemplo, queda uno debiendo todos los meses cada vez más plata. Claro, sí, así es. Pues hasta el punto de que lo que hoy vamos a tratar en este video podcast se refiere a la última opción tarifaria que fue la del 2020, cuando la pandemia. El gobierno de Duque dijo, no cobremos toda la tarifa plena de los incrementos que se han causado recientemente, sino que utilicemos una opción tarifaria hasta cuando la gente recupere la capacidad de trabajo, la capacidad de ingreso. Entonces, ahora sí, entremos en materia. Esta explicación era necesaria para entender qué es lo que busca el proyecto de ley que el gobierno está presentando y está defendiendo para cambiar la fórmula de fijación de las tarifas de la luz. ¿Qué es lo que busca? Primero, ¿qué es lo que busca en opción tarifaria? ¿Qué es lo que está proponiendo? Entonces, lo que el proyecto de ley propone es que la opción tarifaria que la debemos todos los usuarios la asuman un grupo de los usuarios. ¿Cuándo? Hay que advertir, cuando en mayo del año pasado, 2024, el gobierno en Barranquilla, el presidente en persona en Barranquilla, dijo que iba a nacionalizar el saldo de la deuda de la opción tarifaria, es decir, que lo iba a convertir en una obligación del Estado para que con el presupuesto general de la nación se asumiera el saldo de la deuda de opción tarifaria. Este proyecto de ley dice que ahora la opción tarifaria, como no la asume, no cumple la promesa del gobierno nacional, entonces que lo que deben los estratos 1, 2 y 3, que ya pagaron la opción tarifaria, los de estrato 4, 5, 6 industriales y comerciales, entonces la deuda, el saldo de la deuda que tienen los estratos 1, 2 y 3, que puede valer alrededor de 2 billones de pesos, trasladémosla a los usuarios residenciales 5 y 6, a los industriales y comerciales, lo que para nosotros es una injusticia, porque esos usuarios tienen ya 2 cargas muy grandes. La primera, ya pagaron su opción tarifaria. Y la segunda, son los mismos usuarios que en todos los servicios, en alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas, pagan con un sobrecosto para que estrato 1, 2 y 3 pueda pagar su factura con descuento. O sea, están cargándole a los que ya están cargados hoy. A los que están sobrecargados, a los que no soportan una deuda más, y los clava por 15 años. Los próximos 15 años, esos usuarios, 5, 6, industriales y comerciales, van a tener durante 15 años la obligación de pagar
los 2 billones de pesos del estrato 1 así. Javier, entonces yo te hago esta pregunta, porque un poco esto va como en la lógica de que los ricos paguen lo que los pobres no pueden pagar. Pero lo que yo he entendido en lo que se ha escuchado en otros momentos es que tampoco este es un proyecto que beneficia a la gente de los estratos 1, 2 y 3. ¿Por qué? O sea, porque listo, entonces decimos, la opción tarifaria, el gobierno se libra de la carga que tienen la deuda, que tienen 1, 2 y 3, y dice, no la pago yo, que la paguen estratos 5, 6, industriales y comerciales. Pero encima, digamos que tú has venido advirtiendo que este proyecto de ley afecta también a los estratos 1, 2 y 3. Claro, claro. Puede sentirse en apariencia que entonces se les descarga la opción tarifaria y aliviados en el valor de su tarifa y nosotros decimos, no. Ojo, porque en el proyecto de ley hay una cosa muy grave contra los usuarios de estratos 1, 2 y 3, los subsidiables. Empecemos por esta cifra. Colombia tiene 18,5 millones de hogares. 18,5 millones de hogares. Los hogares están clasificados en 6 estratos. El 75% de los usuarios de Colombia están en estratos 1, 2 y 3, o sea, subsidiables. Quiere decir que alrededor de unos 8 millones de hogares, 8,5 millones de hogares, pueden estar en estratos 1, 2 y 3. Y el proyecto de ley en la exposición de motivos larguísima de 194 páginas, se afirma que hay usuarios en estratos 1, 2 y 3 que no merecen, que no necesitan el subsidio. Y se les advierte que va a haber una aplicación de una política que está calculada, planeada desde el año 2005, desde la primera administración de Uribe, que se llama Plan de Acción para la Focalización del Subsidio. De manera que esos usuarios de hoy están amenazados. De acuerdo con la exposición de motivos de este proyecto de ley, entre el 40 y el 60% de los que hoy reciben subsidio no deberían recibirlo, lo que quiere decir, le quitan la opción tarifaria un peso que es el de la opción tarifaria, pero los amenazan con pérdida del derecho al subsidio, lo que quiere decir un grave aumento de su tarifa. Pero venga, Javier, es que esto, lo que usted está contándonos es muy serio, ¿no? O sea, es decir, el gobierno de cambio, lo que está se convirtiendo en realidad un anhelo que traían desde el gobierno de Uribe. Sí, señor. Es una cosa muy patética. Yo les quiero decir esta consideración de reflexión que he establecido a propósito de esa afirmación tuya, Jorge. Porque se habla de focalización del subsidio en nombre del neoliberalismo 2005. Y se habla de focalización del subsidio en nombre del antineoliberalismo 2024, 2025, 2023. Entonces, es claro que eso significa, para nosotros, los usuarios, no hubo cambio, porque lo que necesitamos es que se reconozca que en Colombia no se ha focalizado la pobreza, sino que la pobreza se ha generalizado. Cuando la pobreza se generaliza, no se focalizan los subsidios, se generalizan los subsidios, porque hay pruebas, hay documentos, incluida la situación de quienes hoy son contribuyentes. Hay un estudio del mes de agosto sobre la situación de los empresarios de Antioquia sobre las cargas en los costos de energía y en general de servicios públicos. Y están de primeros campeones en empeoramiento de la competitividad frente al precio del kilovatio hora de los demás países de la región latinoamericana. Inclusive, comparado con Estados Unidos, los empresarios pagan unas tarifas de kilovatio hora que los demás. Javier, es que eso yo te iba a decir, cuando tú dices que son 8,5 millones de hogares en estratos 1, 2 y 3 en Colombia, pues de lo que estamos hablando de que esos son casi 30 millones de colombianos. Correcto. Y porque es que eso iba a ser como el comentario de un momento, tú decías, los que somos usuarios de servicio de energía eléctrica, y yo iba ahí como interrumpirte y decir, es que todos somos usuarios de servicio de energía eléctrica. Ese proyecto de ley es un proyecto que en últimas nos termina afectando a todos, entonces, o por A o por B, o porque si estamos en estratos 4, 5, 6, industrial o comercial, vamos a tener unos aumentos en la tarifa, o si estamos en estratos 1, 2 y 3, vamos a estar amenazados en que se nos quiten los subsidios que tenemos. Claro. Y no solamente eso, Jorge y Alejandro. En un artículo del proyecto de ley se dice
que puede la Comisión Reguladora de Energía y Gas, en aplicación de un artículo del Plan Nacional de Desarrollo, de focalización del subsidio, crear nuevos cargos con principio de solidaridad para la tarifa de determinado usuario. Quiere decir que pueden sacar usuarios de estratos 1, 2 y 3, incluir al usuario de estrato 4 que hoy no recibe subsidio, para tampoco paga contribución, para que por solidaridad pague un nuevo cargo. O sea, es la manera como se va a compensar, con el propósito explícito, expreso en el proyecto de ley y en el Plan Nacional de Desarrollo, de formar o hacer o encontrar un equilibrio entre subsidios y contribuciones que aumenten los contribuyentes, mermando los subsidiados, para que haya menor aporte del presupuesto general de la nación. A ver, entonces, si entendimos. A unos pobres los van a volver ricos por decreto. Van a sacar de la lista de la pobreza. Ahora, yo quiero decir, si hay alguien que abusivamente está utilizando un subsidio del Estado y es rico, pues pero a ese. Pero como una política generalizada, es horrible, son arrasamientos. Son dos cosas distintas. Entonces, que se encuentran a un tipo bien rico en un barrio popular, pagando, recibiendo subsidio, bueno, está bien que se lo quiten, pero es que esos son casos que hay que demostrarlos y aplicarlos uno por uno, no con una cosa generalizada. Entonces, a unos los van a volver ricos por decreto y les van a quitar el subsidio, pero incluso a unos de esos los van a volver todavía más ricos y les van a poner carga de contributo. Y a los que somos contribuyentes, que estamos en estrato 5 y 6, nos van a clavar también la opción tarifaria corrobatoria. Y la opción tarifaria más una eventualidad de que en una formulación de la Comisión Reguladora de Energía y Gas se defina que puede soportar todavía con más contribución por aplicación del principio de solidaridad. Y lo que yo estoy entendiendo, Javier, es que finalmente con este proyecto de ley lo que el Estado termina haciendo es diciendo, problema mío no es. Correcto. O sea, la plata que hay que llevar a los subsidios, sáquenla de los propios usuarios, que yo no voy a meter un peso para subsidiar la pobreza de la gente. Claro, digamos esto como una conclusión precisa respecto a ese tema. Bueno, fuera de llegar al grano. La meta de la política del año 2005, del Plan de Acción para la Focalización de Subsidios de Uribe, se consigue en el gobierno de Petro. La meta final: el Estado no aporta a los subsidios de los estratos pobres. ¿Y cuánta plata es la que piensan recaudar con eso? Con eso ahorrar, el cálculo está en la propia exposición de motivos. Son 3.600.000 millones de pesos más 1.200.000 millones de pesos si vuelven a cargar el factor de contribución 20% a los industriales que hoy desde el 2010 están exonerados. Entonces el gobierno está pensando con el proyecto de ley en hacer un ahorro fiscal, que así lo llaman, y en la exposición de motivos se dice: beneficiado el Estado, se ahorra 4.800.000 millones de pesos, lo que es un sacrificio al usuario. Lo que pueda considerarse beneficio para el Estado, en verdad es un sacrificio contra el usuario en pobreza. Es media reforma tributaria por una nueva reforma. Por lo menos. Bueno, este tiempo del episodio ya se nos acabó. Esto es Política al Grano. Somos Jorge Gómez y Alejandro Sila quienes hacemos los guiones. Hoy nos acompañó Javier Gaviria, quien es presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos y que pues además, como hemos podido ver, sabe mucho de este tema. Y nos acompaña técnicamente Julián Bernal, que hace la cámara y la dirección de este programa, Julián Munera, que hace el sonido, Juan Zuleta, que nos apoya en la parte técnica, y Luisa Daza, que ha ido comenzando a acompañarnos en algunos espacios de las redes sociales de nuestro podcast. Los invitamos a que nos comenten en YouTube, a que nos comenten en Spotify, no nos manden los mensajes por WhatsApp. Háganlo en las plataformas, suscríbanse, compartan, inviten a sus amigos a ver estos episodios. Esto es porque a nosotros eso nos anima a continuar así. Muchas gracias y volvemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias.